Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a través de este medio. Sé bienvenido a este nuevo episodio. Recuerda, estamos en el episodio número 2 que lleva por nombre Familias a prueba de fuego. Hoy veremos el tema número 2 que lleva por nombre Hijos pródigos, con el subtítulo ¿Cómo orar cuando se van de casa? Hoy nos basamos en el versículo base de Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, mi amada familia, si estás oyendo esto y tu hijo, perdóname, son palabras fuertes, pero así tiene que ser. Y si tu hijo huele a cerdos, duerme fuera, te bloqueó de WhatsApp o te dijo, ya no creo en tu Dios, entonces déjame decirte que este episodio es para ti. Hoy no te voy a dar terapia, te voy a dar Biblia, porque el primer padre de un hijo pródigo no fue Abraham ni David, fue Dios. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 15 no es solo una parábola, es el manual de guerra para padres con hijos lejos de casa. Si tienes el corazón roto porque se fue, agárrate fuerte. Si conoces a una madre que llora por sus hijos, mándale este video o mándale este link. Hoy vamos a aprender a orar como el padre del pródigo. Estamos hablando del hijo pródigo, no como el hermano mayor. Vamos a aprender a orar como el padre del pródigo, no como el hermano mayor. Déjame leerte el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos 12 y 13 y 20 y 24. Déjame ponerme los lentes porque no leo la Biblia así, ya no lo puedo leer sin lentes. Dice Lucas capítulo 15 versículo 12 y 13. Dice el 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículos 12 y 13. Ahora vamos al 20 y 24. 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún lejos estaba, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Palabra de Dios. Este verso, mis amados, tú que me estás viendo a través de esta pantalla, nos trata sobre la parábola del hijo pródigo. En este versículo nos dan 3 verdades crudas del texto. Primera verdad, se van por voluntad propia, así dice el versículo 12. Tú no los corriste, ellos pidieron la herencia. Segunda verdad, fuerte, pero necesaria saberlo. El padre no lo fue a buscar, eso dice en el versículo 20, lo esperó. Hay diferencia entre rescatar y estorbar el proceso. Te menciono rápidamente. Recuerda cuando Sara, la esposa de Abraham, quiso ayudar en el proceso, dándole un hijo a Abraham para que sea el primogénito y se cumpliera la palabra de Dios. Recuérdalo nada más. Tercera verdad, oliendo a cerdos fue recibido. Así menciona en el verso 22 y 24. El padre, ¿qué hizo? No lo bañó primero,
lo abrazó sucio. ¿Algo te enseña esto? Cuando tu hijo o tu hija lleguen, no los regañes, abrázalos, que sientan tu amor. Ahora, hay 4 errores al orar por un hijo pródigo. Y te voy a decir cuál es el primero. Orar con culpa. Muchas veces dices, fue mi culpa. Dios, yo me equivoqué. ¿Qué pecado estoy pagando? El padre de Lucas no se echa la culpa. Le dio libertad. Déjame decirte esto y apréndetelo, grábatelo. Tú crías, Dios salva. No cargues condenas que no es tuya. Y así lo dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Segundo error, orar para controlar. Muchas veces dices, Señor, tráemelo ya. Tráemelo de vuelta a casa. Ahora, en la parábola del hijo pródigo, el padre esperó cuando aún estaba lejos, dice el versículo 20. Dios respeta el libre albedrío de tu hijo o de tu hija. Él es tan caballeroso que aún así estén equivocados, respeta su libre albedrío. Entonces, oremos para que Él toque, no oremos para manipular. Recuerda que Dios es soberano y en su soberanía Él decide el tiempo, el momento, el cuándo. El error número 3 que cometemos, mejor dicho, orar con vergüenza. Cuando estamos orando, decimos, ¿qué van a decir en la iglesia? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos, mis amigas, mis compañeros del trabajo, mis compañeros de la privada? Oramos con vergüenza. Ahora en la parábola nos enseña que el padre corrió sin importarle el qué dirán, lo dice el versículo 20. Y déjame decirte que en esa cultura los ancianos no corrían. Tu dignidad no vale más que la salvación de tu hijo, aunque suene fuerte. Y el error número 4, orar como el hermano mayor. ¿Qué dijo el hermano mayor en el versículo 28 y 30? Después de todo lo que hizo, fíjate, orar como el hermano mayor con juicio, con lista de agravios. Si oras con coraje, estorbas el regreso. El padre celebró, el hermano reclamó. ¿Con cuál te identificas? Punto número 4. ¿Cómo orar según Lucas 15? El protocolo del padre. Paso número 1. Ora desde el portal, no desde la porqueriza, dice el versículo 20. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El padre vivía mirando el camino. Tu trabajo es vigilar, no perseguir. Un ejemplo de oración que puedes decir, Señor, hoy me paro en el portal, no voy a la provincia apartada o al lugar donde se encuentre a rogarle. Me quedo aquí velando, intercediendo. Abre mis ojos para verlo cuando aún esté lejos. Paso número 2. Ora movido a misericordia, no a la ira. El versículo 20 tenemos como ejemplo. Fue movido a misericordia. Antes de correr, sintió compasión. No puedes pelear con quien te da lástima. Un ejemplo de oración que podemos hacer. Padre, quita el coraje de mi corazón. Dame tus entrañas por mi hijo, que cuando piense en él, me duele el alma, no me hierva la sangre. Paso número 3. Ora por el anillo, no por el castigo. Dice el versículo 22. El padre no dijo, primero báñate. No fue eso lo que dijo, ¿recuerdas? Dijo, saquen el mejor vestido,
Saquen el mejor anillo, el calzado nuevo. Pelea para restituir, no para humillar. Eso es lo que debemos de hacer como padres. No debemos de orar para castigar, debemos de orar para restituir, no para humillar. Un ejemplo de oración que podemos hacer: Señor, no te pido que mi hijo vuelva para sufrir, te pido que vuelva para que le devuelvas el anillo, que significa identidad, el calzado, significa autoridad, y el becerro más gordo, que significa fiesta, o sea, gozo. Restaura. Como padres debemos restaurar lo que la droga le robó. Eso es la tarea que debemos de hacer. Y el paso número 4, ora declarando vida, no muerte. Eso lo dice en el versículo 24. Este mi hijo muerto era y ha revivido. El Padre llamó vivo a quien olía muerto. Profetiza sobre lo que no se ve. Profetiza sobre tu hijo. Profetiza sobre tu hija. Declara ante el Señor que tu hijo será un siervo de Dios. Que tu hijo, tu hija le servirán a Dios en el reino como profetas, como pastores, como apóstoles, como maestros, como evangelistas. Decláralo sobre tus hijos. Aunque por el momento estén pasando un proceso, aunque por el momento están en restauración, profetiza sobre lo que no se ve. Y un ejemplo de oración que podemos hacer: declaro sobre muerto eras, pero vas a revivir. Perdido estabas, pero vas a ser hallado. Lo que el diablo mató, Jesús lo resucita. En tu nombre, amén. Y en el punto número 5, te doy 3 promesas para padres de pródigos. La primera promesa está en Isaías 49:25. Yo salvaré a tus hijos. No dice te ayudaré, dice yo salvaré. Y eso es una promesa personal de Dios contigo. La segunda promesa la encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 16 y 17. Reprime tu voz del llanto, porque salario hay para tu trabajo y volverán. Tu llanto tiene salario. Dios le paga a las madres que interceden. Tercera promesa la encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mientras lloras por el hijo que se fue o la hija que se fue, no olvides que Dios sigue siendo tu padre. No dejes que el pródigo te robe la fiesta con el padre. Ya estamos por terminar. Mis amadas hermanas, mis amados hermanos, tú que me miras a través de esta pantalla, a través de estas redes sociales, tu mamá o papá que me oyes llorando, yo te invito a que sueltes el teléfono, cierra tus ojos. Imagínate que estás en el portal de Lucas capítulo 15, versículo 20. Tu hijo o tu hija viene oliendo a cerdos, a calle, a tabaco, a licor, a marihuana, a drogas, a vergüenza. Te pregunto, ¿qué haces? El hermano mayor agarra la vara. El padre corre a abrazar. Hoy decide, ¿vas a ser el hermano mayor o el padre? ¿Vas a cobrar o vas a cubrir? Levanta tu mano si hoy renuncias a la culpa, al control, a la vergüenza. Dile a Dios, Padre, hoy me paro en el portal, me muevo a misericordia, preparo el anillo, no el látigo. Declaro vida sobre mi hijo muerto y te creo que va a volver porque tú salvas hijos.
Si hiciste esta oración, mándame un mensaje. Vamos a creer juntos. Los pródigos vuelven cuando un padre o una madre está velando en el portal. Se cierran puertas de adicción hoy. Se abren caminos de regreso hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el mensaje del día de hoy. Este es el podcast del día de hoy. Espero que sea de bendición y edificación para tu vida. Nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones.